El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Póngase sobre sus pies, por favor. Les invito a buscar allí en sus Biblias. Hemos titulado esta disertación Año de Remisión. Y ojo, para todos los pastores, esta es la visión de trabajo para el próximo año 2023. Año de remisión. Año de remisión. El texto que tenemos allí referenciado lo encontramos allá en el libro de Deuteronomio. Capítulo 15, versos 1 al 9. Capítulo 15, versos 1 al 9. Amén. Busque allí en su Biblia y escuche atentamente la lectura de la palabra de Dios, que es nuestra base para esta reflexión, para esta disertación ministerial, esta disertación bíblica. Y dice así: Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Todo aquel que dio un préstamo con el cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. No lo exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habrá sido proclamada la remisión de Jehová. De un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, desistirás de cobrarlo. Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Solo que escuches de veras la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te mando hoy. Ciertamente Jehová tu Dios te bendecirá, como te ha prometido. Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones, pero ellas no se enseñorearán de ti. Cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Le abrirás tu mano con liberalidad y sin falta le prestarás lo que necesite. Guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso para decir: está cerca el año séptimo, el año de remisión, y mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada, porque él clamará contra ti a Jehová y será hallado en ti pecado. Sin falta le darás, y no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Amén. Eso es la palabra del Señor. Y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento espiritual de esta palabra. Repito a los pastores de nuestra corporación: esta es la visión ministerial para el año 2023. Como cabeza de este ministerio, yo declaro que el año 2023 será un año de remisión. Amén. Oremos juntos. Padre celestial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, llegamos hasta ti dándote las gracias, Señor, por esta palabra y pidiéndote, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach,
que tú nos des sabiduría, Señor. Danos un corazón entendido de esta palabra. Danos entendimiento espiritual. Danos inteligencia espiritual. Quita toda torpeza de nuestra mente, nuestro corazón. Abre nuestros sentidos espirituales y ministra, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te lo rogamos, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Vamos a introducirnos en unos pensamientos iniciales que nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos centrales que hemos propuesto en esta disertación. Le voy a requerir toda su atención porque estoy seguro que Dios le va a bendecir en esta hora. Dentro de los mandamientos dados por Dios a su pueblo, existen dos de ellos que se relacionan con dos festividades sagradas. Amén. ¿Cuántos mandamientos tiene la palabra de Dios? En el antiguo pacto, cuando Dios llamó a su siervo Moisés para entregarle las tablas de lo que se llaman las tablas de la ley, que en realidad es un pacto, es el pacto mosaico. El Señor escribió en estas tablas 10 mandamientos que fueron prácticamente los mandamientos superiores de esta ley mosaica, de este pacto. Un pacto es un convenio. Un pacto es un convenio. Luego Dios le fue revelando a su siervo, por así decirlo, los decretos reglamentarios para cada uno de estos 10 artículos primarios. A esos 10 mandamientos le llamamos la ley moral. ¿Sí? Pero la ley moral es solo una parte de la ley mosaica. Encontramos en toda la ley leyes que también regulaban el ministerio, el sacerdocio, las ofrendas, los sacrificios, ¿sí? La ley sacerdotal. Y encontramos también otro cuerpo de mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas que regulaban la justicia social. Justicia social, es decir, cómo yo debía comportarme con mi prójimo, cómo debía conducirme. La suma de todos estos mandamientos, según los estudiosos, son 613. 613. Entonces, mire cómo de 10 se multiplican en 613. Cuando usted oiga entonces hablar de la ley mosaica, no se está refiriendo solo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a un conjunto, a un cuerpo de 613 estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas. Ahora, eso es en el antiguo pacto. Si usted se va al nuevo pacto, usted encontrará casi el doble de los mandamientos que conformaban el pacto mosaico. Los estudiosos se han dado a la tarea de descubrir cuántos mandamientos hay en el nuevo pacto, el mal llamado Nuevo Testamento, y han determinado una suma: 1055. 1055, casi el doble. Por eso es que Jesús dijo que la gracia, que es la base sobre la que se establece el nuevo pacto, es mayor que la ley. Es mayor, efectivamente. En cuanto a la sumatoria de mandamientos, lo supera casi al doble. Entonces, un creyente que en este tiempo dice que vive por gracia, debe entender que la exigencia de la gracia es mayor que la del pacto mosaico. Por eso es que Dios nos ha provisto al Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo ninguno de nosotros podría cumplir esa cantidad de mandamientos tan exigentes. A su nombre, a su nombre. Ahora, dentro de estos mandamientos, usted haga la suma: 1055 más 613.
Estamos hablando de por lo menos 1700 mandamientos. Y cada mandamiento, cuando usted lo quebranta, usted es considerado un infractor. Usted es considerado ante los ojos de Dios como un pecador. Ahí está. Repita la suma. 1678. Casi 1668. Para que se entretenga un poquito estudiando, vaya a la Biblia y búsquelos. Cada uno. Y no solo búsquelos, sino pida la ayuda del Señor para guardarlos, ¿no? Obedecerlos. ¿Ven? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que en Cristo Jesús, todo el que está en Cristo Jesús ha cumplido la ley y los profetas. ¿Ven? Y por su gracia nosotros tenemos el merecimiento de ser llamados hijos de Dios, de ser justificados por la fe en el Señor. A su nombre, gloria al Señor. Bien, dos de estos mandamientos tienen que ver con dos festividades. El Señor no solamente le dio mandamientos a su pueblo, sino que le dio un calendario festivo. Porque Dios es un Dios fiestero, Dios es un Dios festivo, hermano. Dios es un Dios alegre. ¿Ve? Así que un creyente, si guarda estas festividades, en ellas encontrará una verdadera y genuina fuente de gozo. Yo no necesito estar celebrando fiestas paganas de un calendario pagano para gozarme en el Señor. Dios ha provisto un calendario festivo. Y si nosotros guardamos estas fiestas, nosotros vamos a ser no solamente edificados espiritualmente, nosotros vamos a tener una fuente continua, constante, permanente del gozo del cielo. Un creyente que guarda este calendario de fiestas, las observa, es un creyente que no le va a faltar el gozo del Señor. Y ya les digo, no va a tener necesidad de estar celebrando el día de la secretaria, el día del padre, el día de la madre, el día del abuelo, el día del nieto, el día del burro, el día del gato, el día del, mejor dicho, el día del sancocho, en fin, nada. Para gozarse. Te gozarás en el Señor y el gozo del Señor será tu fuerza, tu fortaleza. Alabado sea el Señor. Dos festividades tenían que ver con estos dos mandamientos. Vamos a seguir escuchando. La festividad familiar del Shabbat se relaciona con el año de remisión. Y la fiesta nacional del Pentecostés se relaciona con el año del jubileo. Amén. Hay dos fiestas que allí estamos haciendo mención. La fiesta del Shabbat es una fiesta familiar. Dios la dio a su pueblo como una señal distintiva. El Shabbat Dios se lo dio a su pueblo como una señal distintiva. Ellos tenían que ser diferentes de las demás naciones de la tierra. ¿Cómo marcaban esa diferencia? Guardando el Shabbat. Guardando el día de reposo, el Shabbat. Esta es una fiesta familiar. Se celebra cada semana. ¿Sí? Es decir, 6 días se trabaja y en el 7º día se descansa. Esta fiesta tiene que ver, o mejor, este mandamiento o esta fiesta tiene que ver con el mandamiento del año de remisión. Solo que en el año de remisión no se cuentan por días, sino por años. A ver, cópienme. El Shabbat tiene relación con el año de remisión. En el Shabbat, el Señor establece que se trabajan 6 días y en el 7º día se descansa, se reposa. Es un día para estar en la presencia del Señor. Un día para ministrar, para buscar a Dios, para edificarse espiritualmente. Y Dios se lo dio como señal a su pueblo. Un creyente del nuevo pacto no está obligado por la palabra de Dios a cumplir rigurosamente un Shabbat.
Nosotros podemos incluso celebrar el Shabbat, pero no por mandamiento, sino para identificarnos espiritualmente con el pueblo de Dios. ¿Me entiende? Podemos guardar el Shabbat y nadie tiene por qué condenarnos si yo lo hago, porque yo lo hago para el Señor y para identificarme con su pueblo. Amén. Ahora, el pueblo de Israel tenía que hacerlo familiarmente, o sea, cada familia. Cada viernes en la tarde, cada familia judía reúne a su familia y celebra el Shabbat. Y hay todo un orden litúrgico para celebrarlo. Es un tiempo especial en el que los padres bendicen a los hijos y toda la familia es edificada y se participa de una cena. Es algo maravilloso realmente. Allá en el libro de los Colosenses, el capítulo 2 y el verso 16, el apóstol San Pablo recomienda a aquellos que eran ya los nuevos creyentes que guardaran el Shabbat y que nadie te debía juzgar a ti por practicar la dieta kosher del judaísmo o no. Nadie tenía por qué juzgarte. O en días festivos o en Shabbat. Dice, nadie tiene por qué juzgarte, nadie tiene por qué señalarte. Si tú lo quieres guardar, tú eres libre de hacerlo. Ahora, si no lo haces, igual no lo haces para el Señor. Nosotros los cristianos no estamos obligados a guardar el Shabbat como una fiesta litúrgica, una fiesta familiar. Sin embargo, el sentido espiritual sí debemos guardarlo. ¿Sí? Es decir, usted cada 6 días de trabajo, usted tiene que descansar. Usted tiene que buscar la presencia del Señor. Usted tiene que hacerlo, porque si usted no se edifica espiritualmente, su fe va a menguar. Usted se va a debilitar espiritualmente. Y el cuerpo, el mismo cuerpo, tu cuerpo físico te va a pasar la factura. ¿Ves? Y después de los 40, mi amado hermano, aquí vienen los problemas del alma. ¿Sí? Del almanaque, para que me entiendas. ¿Sí? Hay un síndrome que te comienza a atacar. Se llama cefuela. Se fue la juventud, mi hermano. Se fue la juventud. ¿Me entiende? Ese síndrome te ataca. Pues es que ya la juventud, la vitalidad, la fuerza de los primeros años juveniles se va, se acaba, se agota. Claro, por eso es que tenemos promesa del Señor, que los que estamos en el Señor tendremos nueva fuerza. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Te aprendiste el síndrome? Tómale nota. Se llama cefuela. ¿Ve? Se fue la juventud. ¿Ve? Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros los creyentes, participantes del nuevo pacto, no guardamos el Shabbat, nadie tiene por qué condenarnos. Hay que leer el capítulo 14 de la carta a los romanos para que aprendamos lo que es la tolerancia cristiana. La tolerancia. Romanos capítulo 14. Ahora bien, a los creyentes del nuevo pacto le fue dado a guardar otro día. Sí, ¿por qué? Porque es el día en que Cristo nuestro Señor resucitó. Es el día en que el Espíritu Santo del Señor se derramó en una fiesta nacional llamada la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Entiende? Tercero, es el día en que el Señor se apareció a sus discípulos una vez que resucitó. Él se apareció cada domingo. Cada domingo se apareció. El día de la resurrección. Y por último, es el día en que el apóstol San Pablo reunía a los hermanos para recoger las ofrendas, ministrarles a ellos, reunirse con ellos. Y muy temprano, los días domingos, las iglesias de Corinto, Tesalónica, Filipos, etcétera, se reunían en el día del Señor, día domingo. Es el primer día de la semana. Entonces, a nosotros no nos está dado por la palabra de Dios a guardar el séptimo, sino el primero, la primicia.
¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Bien, el segundo mandamiento que aquí estamos mencionando es el llamado año de jubileo. Ya no es el año de remisión, ¿sí? En el año de remisión, los días no son días sino años, y se trabaja la tierra por 6 años en un ciclo productivo de 6 años, y en el séptimo la tierra hay que dejarla descansar. Y la promesa de Dios, uno tiene que confiar en que, o el hebreo, el judío tenía que confiar en que en ese año que no trabajaba la tierra iba a producirle los frutos que él necesitaba, la bendición. Ahora, los días entonces aquí no son días sino años, en el año de remisión. Pero en el otro mandamiento que le fue dado al pueblo de Dios, es el llamado año de jubileo. Aquí la celebración era cada 50 años. Exactamente, cada ciclos de 7 años. 49 años. Y en el año que seguía era declarado año de jubileo. En el año 50, año de jubileo. Así es que ellos celebraban el año 49, debían hacerlo así, como año de remisión. Pero al siguiente año, el año 50, año de jubileo. Así que el año del jubileo se celebraba cada 50 años. Ese año de jubileo es un tipo, ¿sí?, de la liberación, de la libertad, del reposo que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando entregamos nuestros pecados a Él. Pero ese año de jubileo tiene relación también con otra festividad, la festividad de las semanas. Ese es el nombre literal. Shavuot, que es la palabra plural para semana, y que fue traducido como Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que tiene una raíz, penta, viene de 50. 50. ¿Me entiendes? Penta, la raíz de el vocablo Pentecostés. Penta viene de 50. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta, en la que el Señor derramó su espíritu con poder sobre 120 discípulos, que eran las primicias, los primeros frutos de su iglesia. 50 años, cada 50 años el pueblo tenía que declarar año de jubileo según la ley de Dios. Entérese, este año 2022, que ya está terminando, es, y no es coincidencia, no es casualidad, este año es año de remisión. Lo que sucede es que el año para nosotros comienza después del 31 de diciembre. Pero en el calendario del Señor, el año comenzó en la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y debía declararse año de remisión en la fiesta que seguía, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. La Biblia enseña que allí era donde tenía que declararse el año del jubileo, después de la celebración del día de las trompetas y después del día de la expiación, el día del perdón. Debía declararse entonces por medio del toque del shofar, el gran shofar, tenía que declararse año de jubileo. Lo mismo se hacía en el séptimo año, en el año de, se dice en hebreo, Shemitah, el año de Shemitah. Lo mismo se hacía en el séptimo año para el año de remisión. Se tocaba el gran shofar y tenían que seguir unas instrucciones bien específicas. Número 1, tenían que perdonarle las deudas a todos los que les debía plata. Así que
Clame a Dios, mi hermano, para que el Señor, ¿verdad?, haga remisión de sus deudas. Ahora, entienda esto. Entienda esto. El año de remisión era declarado después de 6 años de trabajo. Es decir, después de 6 años de que tú tenías una deuda, era que se declaraba en el 7º año de remisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Y hay instrucciones específicas. No solamente debías perdonar las deudas a todo aquel que tenía deudas contigo en el año 7º, sino que también debías dejar reposar, descansar la tierra. ¿Me entiende? Como este pueblo era un pueblo de cultura agrícola, para ellos era importante obedecer este mandamiento. Importante. ¿Me entiende? Era importante. Después de 6 años de trabajar la tierra, tenías que dejarla reposar en el 7º. El pueblo de Dios no lo hizo. ¿Oíste? No lo hizo. Y el Señor, mira, ven, le fue tomando nota, le sacó la cuenta. Y después de pasar 70, escúchame, después de pasar 70 Shemitah, 70 años de remisión. ¿Ve? 70 años de remisión. Y después de pasar 50 jubileos, ¿sabe lo que hizo el Señor? Les pasó la cuenta y les dijo: mire, yo les di este mandamiento y ustedes pactaron conmigo de hacer años de remisión y hacer años de jubileo, pero ustedes no lo han hecho. ¿Qué hizo Dios? Los mandó 70 años de esclavitud a Babilonia. Lo sacó de la tierra para que la tierra descansara. Cada año de cautividad era un ciclo del jubileo, un ciclo del Yobel. Así se dice en hebreo la palabra jubileo. Entonces, si eran 70 años y en la cuenta del Señor eran 70 jubileos, ellos debieron haberle dado gracias al Señor de que Dios no los mandó 490 años, sino que nada más le dio 70. ¿Me entiende? Ahora bien, ¿y qué aplicación espiritual tiene para nosotros los creyentes? Mucha. ¿Ve? Porque si tú no cumples el principio espiritual de estos mandamientos, para ti tampoco habrá perdón. Para ti tampoco habrá bendición. Para ti tampoco habrá restitución. Para ti tampoco habrá liberación. ¿Me entiendes? Sino que serás destinado a la esclavitud, a la maldición, a la pobreza, a la ruina, a la cautividad. Andarás, como dice ahí el texto, en vez de estar tú siendo cabeza, serás cola. En vez de estar tú prestándole, tú estarás prestándole a todo el mundo. ¿Me entiendes? Tu economía siempre estará quebrada. Siempre estarás que te falta el peso para el tinto. No tendrás, mi hermano, ni para el tinto, ni para la bicicleta tendrás. Por eso es que el principio espiritual tenemos que entenderlo y obedecerlo. ¿Me entiende? El principio espiritual. Yo me voy a enfocar en el significado etimológico de esta palabra. La palabra remisión, que en hebreo se dice Shemitah. Me voy a enfocar allí para que aprendamos el principio. El principio tiene que ver con dos cosas, básicamente. Número uno, el perdón. El perdón. Remisión es perdonar. Remisión es liberar. Remisión es soltar. Pero también tiene que ver con, no solamente con soltar, con liberar, con perdonar. Sí, así dice el texto. Ahí lo vamos a revisar ahora más adelante. Remisión también tiene que ver con jubileo.
Jubileo es sencillamente un tiempo de liberación. Y un tiempo de liberación al doble, mi amado hermano. Es un tiempo de restitución. Es un tiempo en el que yo voy a disfrutar de la bendición abundante, de la doble porción de Dios. Doble porción de Dios, porque recuerden, remisión año 49, jubileo año 50, 2 años en los que Dios hace restitución, en los que Dios nos bendice al doble. Pero el principio espiritual tú tienes que cumplirlo, tienes que obedecerlo. ¿Ve? Tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Si en nosotros no hay un espíritu perdonador, no va a haber liberación, no va a haber remisión, no va a haber jubileo, no va a haber nada. Continuamos. El año de remisión es un mandamiento espiritual que involucra no solo celebrar el haber hallado reposo espiritual para nuestra alma, sino también implica perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. ¿Oyó eso? Implica no solo, ¿verdad?, reposo, no solo bienestar espiritual, sino también perdonar. Perdonar. Fíjense lo que Jesús dijo cuando enseñó esa oración magistral, esa oración modelo a sus discípulos. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está el principio. Eso tiene que ver con remisión. Continuamos. Cada creyente tiene el mandamiento de perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como también Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Esas son las palabras textuales del Señor. El vocablo remisión viene del hebreo shemitah. De aquí se derivan una serie de virtudes que debe poseer una persona con un espíritu perdonador. Amén. ¿Quiénes quieren poseer un espíritu perdonador? Primero, Si nosotros ejercemos, si nosotros nos ejercitamos en esto de perdonar, óigame bien, en nosotros se van a desarrollar una serie de virtudes. Se van a desarrollar una serie de actitudes, ¿sí? Una serie de actitudes que edificarán nuestra vida. Un espíritu perdonador no se tiene orando, ¿sí? Y aquí en este vocablo, shemitah, están escondidos, por así decirlo, esas virtudes que se requiere para tener un espíritu perdonador. Número 1. capacidad de levantar al caído. Capacidad de levantar al que está caído. Cuando veas a un hermano que está caído, levántalo. Eso era lo que se hacía en la remisión. Un hermano endeudado hasta el cuello, hasta la coronilla. ¿Ve? Hacía un préstamo a uno que sí tuviera facilidades económicas. Y se entregaba a trabajar 6 años como esclavo, como siervo de su hermano que tenía la tula. Su patrono, su hermano, que tenía los recursos, que tenía provisión, le pagaba la mitad del sueldo y la otra mitad se la ahorraba. Ahora, esa mitad no se la pagaba en plata, sino que le daba vestido, alimento y techo. Y le daba trabajo. ¿Me entiende? Entonces, con el vestido, el techo, la alimentación, el trabajo, le pagaba la mitad. La otra mitad se la ahorraba. Y cuando llegaba el año de remisión,
¿qué hacía el patrón? Le entregaba todos los ahorros. Y no solamente eso, sino que también le entregaba una semilla, le entregaba algo con lo cual esa persona iba a tener una segunda oportunidad para salir de la ruina, de la pobreza, de la maldición, de la dependencia. A su nombre. Le daba la caña para pescar. ¿Te das cuenta? Esto Dios lo estableció para cerrar la brecha entre los ricos y los pobres. Esto es un mandamiento de justicia social. Sí, pero ya después que estás enfermo, acabado y que no puedes ni trabajar ni puedes hacer nada. Y a veces ni te la dan completa. Porque no te la dan completa. No te dan el 100% de lo que tú recibiste como salario. No te lo dan. No te lo liquidan. Por eso es que en nuestro mundo existe tanta desigualdad. Usted sabía que Colombia es el primer país de América Latina. Mire ese récord. En desigualdad social. Es decir, hay una brecha inmensa entre los pobres y los ricos. En Colombia ya el 57% de la población colombiana está en pobreza. ¿Te das cuenta? Es por esto, porque no hemos obedecido los principios eternos de la palabra de Dios. Dios es sabio y Dios había provisto la forma de que no hubiera pobreza, de que la gente toda tuviera su bendición. Pero el problema es que Dios dio los mandamientos y aún su pueblo Israel no los guardó. Ahora, ya ustedes saben cuántos mandamientos le ha dado el Señor a la iglesia, a los creyentes del nuevo pacto. 1055. De igual manera nosotros estamos llamados a obedecer los mandamientos del Señor. Apréndase esta ecuación espiritual. Apréndasela. Obediencia más fe es igual a bendición. Obediencia más fe es igual a bendición. Esa es una ecuación espiritual que funciona en el reino de los cielos. ¿Cuántos son miembros aquí del reino de los cielos? Sí, en el mundo también funciona, pero el problema es que el mundo no tiene fe. ¿Me entiende? El mundo no tiene fe. El mundo tiene fe, sí, pero en ellos mismos. Aquí estamos hablando de la fe en el Señor, en sus promesas, en su palabra. De esa fe es la que estamos hablando. ¿Ve? Segundo, capacidad de animar y consolar. capacidad de animar, de consolar, animar, consolar. Esta capacidad debe tenerla aquel que desea un espíritu perdonador. Número 3. Capacidad de proveedor de vida espiritual. Debe tener la capacidad de ser un proveedor de vida espiritual. Un proveedor de vida espiritual. Un proveedor de vida espiritual. ¿Cómo así? Si el que da vida espiritual es el Señor. Sí, pero Él nos ha dado a nosotros la capacidad de poder testificar de Él y transferir vida. La vida de Dios la podemos transferir a otra persona. ¿Y cuándo? Cuando le hablas del Señor a la otra persona. ¿Me entiendes? Cuando le hablas de las promesas de Dios. Cuando le hablas del reino. Número 4. Debe tener capacidad de identificarse con su prójimo. Capacidad de identificarse con su prójimo. Capacidad de identificarse con su prójimo. O sea, no hacer el papel de Dios, no sentirte como Dios, sino bajarte del pedestal e identificarte con tu prójimo. Ser más humano, más sensible. ¿Me entiende? A eso es lo que nos estamos refiriendo allí. Vamos a enfocarnos entonces en el primer argumento, nuestro primer punto. Ah, falta uno. Sí, el vocablo tiene 5 letras. Capacidad y llenura de la gracia de Dios. La capacidad y la llenura de la gracia de Dios.
Gracia de Dios. La gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios para nosotros. Esa es la gracia. Favor inmerecido de Dios. Nosotros tenemos que dar esa gracia que hemos recibido. Tenemos que ministrarla. Esa capacidad de ministrar, de dar de gracia, lo que hemos recibido de gracia tiene que manifestarse en nosotros si queremos un espíritu perdonador. Amén. Nos enfocamos en el primer punto. Capacidad de levantar al caído. Levantar al que está caído. El valor numérico de esta expresión es 3. Tres. ¿El valor numérico de qué expresión? Shemitah. Ahí hemos dicho que nos vamos a enfocar en esta expresión. Shemitah, que significa remisión. Fue traducida como remisión. ¿Ok? Remisión. ¿Capacidad de qué? Primero, levantar al que está caído. El valor numérico de esta primera letra con la que comienza el vocablo Shemitah, que es la letra Shin, es 3. Está en el orden del alefato en la tercera casilla. Es la tercera letra. Ahora, si usted quiere ayudarse para entender un poco mejor, vaya ya al Salmo 119 y usted vaya observando, vaya viendo. ¿Ve? Ahí están las 22 letras en el orden en que el Señor las diseñó. Desde la primera hasta la última. La primera se llama Alep, la última se llama Taf o Tau. La tercera se llama Gimel. Continuamos. Su valor numérico es 3. El número 3 nos apunta a la letra Gimel. La letra Gimel representa a una persona que tiene la capacidad y los recursos para levantar, redimir, restituir a aquel que está caído. Amén. En el libro de Esther se habla de una preciosa historia. Perdón, en el libro de Ruth se habla de una preciosa historia. Una historia de amor. La gente la ve así como una historia de amor, pero en realidad en este libro lo que se enseña es una historia de redención, de rescate. Una historia de redención, una historia de rescate. La palabra redención en hebreo se dice Gedulah. Gedulah comienza con Gimel. La palabra Goel en hebreo significa redentor. Y un redentor es aquel que tiene los recursos, tiene la voluntad, tiene la disposición de redimir a alguien que está caído, que está en la ruina. Exactamente eso fue lo que hizo este varón. A ver si ustedes recuerdan el nombre de pastores. Que redimió Boaz. El que llegó a ser el redentor de la moabita. Ruth, la moabita. Él tuvo la voluntad y los recursos para redimir a Ruth y a toda la familia, ¿sí? A todos los parientes del difunto esposo de Ruth, hijo de Noemí. ¿Cómo se le llama en hebreo a aquel pariente cercano que tenía la voluntad y los recursos de poder redimir, pagar, rescatar, levantar de la pobreza, darme una segunda oportunidad para yo ser prosperado y bendecido? ¿Cómo se le llamaba? El Goel. Goel se escribe con Gimel. La misma letra, Gimel. Continuamos. El símbolo pictográfico de la letra Gimel es el de un camello, expresión cuya raíz es gamal y significa levantar. El verbo gamal es la misma raíz del vocablo Gimel, que es la tercera letra y que también se traduce como camello. Un camello. El camello era un animal que solamente lo poseían
las personas que tenían recursos económicos bastante grandes. Abraham, por ejemplo, era riquísimo. Y Abraham, cuando mandó a su siervo Eliezer a que buscara esposa para su hijo Isaac, lo mandó nada más que con la bicoquita, búsquenlo allá en la palabra de Dios, con 10 camellos cargados de todo tipo de, mejor dicho, prendas, alhajas, ahí mandaba de todo. ¿Para quién? Para la futura esposa de su hijo. Sí, claro, imagínense. Sí. Cuando Labán vio eso, hermano de la que iba a ser la esposa de Isaac, este es mi cuñado, aquí tengo yo la casa de empeño, mi hermano, a mi favor. ¿Ya ven? Y él fue el que le dijo a Eliezer, bueno, no te vayas todavía, quédate aquí, porque Eliezer dijo, no, ya yo hice lo que tenían que hacer. No te vayas, quédate. Bueno, ese fue el que después explotó. ¿Ven? A su pariente. Ese fue el tío de Jacob, el que después lo explotó 14 años y le cambió 20 veces el sueldo que convino con él. ¿Ya ven? No le gustaba la plata al Labán, no le gustaba para nada. No, este era un hombre amoroso. Este era un hombre generoso. No, señor, todo lo contrario. Entonces miren la relación de esta letra, ¿verdad? Gimel, su valor numérico 3, con la expresión Shemitah. Shemitah, ¿sí? Shemitah. La primera letra es la Shin. Continuamos. Segundo, capacidad de animar y consolar. Capacidad de animar y consolar. ¿A quién le llaman las escrituras por excelencia? ¿A quién le da el título de el consolador? Al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y si aquí estamos diciendo que usted, para tener un espíritu perdonador, usted necesita desarrollar la capacidad, la virtud de consolar a otros. Lo que aquí nos está diciendo el texto, o esta palabra, este principio, lo que nos está diciendo es que yo tengo que ser un socio del Espíritu Santo para poder ayudar y consolar a aquel que está en necesidad. Ser un consolador. Esto es todo un ministerio, mi amado hermano. El ministerio de la consejería. La palabra consejería viene de exhortar, y exhortar, cuando tú miras el significado de esta palabra, exhortar no es reprender, no es regañar, no es insultar. Exhortar es aconsejar. Exhortar es aconsejar. De ahí viene el ministerio de la consejería. ¿Me entiende? Viene del verbo parakaleo en griego, que significa aquel que consuela, aquel que tiene la facultad de consolar, de ministrar consolación. A su nombre. Continuamos. El símbolo de la letra Shin, primera letra de la expresión Shemitah, es una llama de fuego. El fuego es un emblema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce fervor, consuelo y vida espiritual al ser humano. Un creyente lleno del Espíritu Santo está llamado a ministrar consolación a sus hermanos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Usted cree que la iglesia de hoy necesita consuelo? Mire, hermano, hay mucha gente herida. Hay mucha gente lastimada. Hay mucha gente desorientada en medio de la iglesia del Señor. Hay mucha gente enferma mentalmente que tú tienes que proveerle a estas personas sanidad mental, consuelo, sanar las heridas de esta persona. No echarle sal a la herida, es echarle aceite, el aceite del Espíritu, mi amado hermano. Hoy nosotros vemos un ministerio disque de consolación,
Pero es un ministerio más que todo es de condenación. Y le aplicamos la ley, no que se aplica en el mundo, al caído caerle. ¿Entiendes? Al caído caerle. En vez de ministrar consuelo, en vez de ministrar sanidad a una persona. La letra Shin, que es la primera letra con la que comienza la expresión Shemitah, su símbolo pictográfico es el de una llama de fuego. Una llama de fuego que tiene tres puntitas. Una llama que tiene tres flamas, tres llamas. La Shin. Ese es el símbolo pictográfico. ¿Ve? Y tiene tres puntitos porque es una letra coronada. Es una letra de las más importantes del alefato. Es una letra señalada. Es una letra coronada. No todas las letras del alefato tienen estos tres puntitos significativos. No todas. Pero esta lo tiene. Símbolo del Espíritu de Dios. El fuego desde el principio de la Escritura hasta el final. Es un emblema maravilloso del Espíritu Santo. Entonces, perdonar, tener esa capacidad, ese espíritu perdonador, requiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no podrás ministrarle consuelo a nadie, consolación a nadie. Tus palabras serán como golpes de espada. En vez de ser consuelo, en vez de ser consolación, sanidad, lo que tú vas a proveer, tú lo que vas es a agrandar la herida. Échele sal con limón. No, señor. Este es un tiempo en el que uno tiene que estar guiado y lleno del Espíritu. Esta es la dispensación del Espíritu, la que estamos viviendo en este tiempo. Continuamos. Claro, por supuesto. Cuando tú vives una experiencia dolorosa, una prueba en la que tú has tenido victoria, tú eres consolado y tienes cómo consolar a otros. Amén. Así es. Por eso el ministerio de la consejería no es para todo el mundo. Es para gente que tiene experiencia. Es para gente que tiene fe. Es para la gente que tiene realmente el fruto del Espíritu. ¿Me entiende? Hoy los consejeros que se están usando son consejeros dique profesionales. ¿Ve? Doctores en psicología. Pero cuando tú vas y los consultas, la terapia del psicólogo es insuficiente. ¿Me entiendes? Es insuficiente para el problema que la persona tiene. Y generalmente los tratamientos psicológicos, exceptuando los psicólogos que son cristianos, estos tratamientos, estas terapias que ellos te aplican, terminan en prácticas que son totalmente antibíblicas. Por ejemplo, llega la pareja a buscar consejo, asesoría, porque la pareja tiene problemas en su sexualidad, en el ejercicio, el desempeño de su sexualidad. ¿Qué te dice el psicólogo? Mira, pero tú ¿por qué no te ves unas cuantas películas pornográficas? Eso no tiene nada de malo. Antes, por el contrario, eso te va a hacer que tú te eduques sexualmente y que tú pues despiertes la pasión, el apetito sexual en tu pareja. Ese es el consejo que te dan. Mira, yo fui a un psicólogo hace un tiempo atrás, en medio de la pandemia, y yo tuve que orientar a esa psicóloga porque me tenía por loco. Me tenía por loco. Y que porque yo estaba sufriendo unos estados de depresión intensa y de angustia intensa, desbordada. Yo le dije, aquí la única desbordada es usted. Vea, yo soy un ministro de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y yo enseño a la gente cómo encontrar la felicidad y el gozo en el Señor. Ahí está mi esposa puede decirle, mi esposa se sintió un poco asustada e incómoda, porque yo le dije a esta señora, mire, la terapia que yo necesito no es ir a Harvard y conocer el secreto de la felicidad de los doctores de Harvard. Yo lo que necesito es conocer a Dios, mi amada, estimada amiga.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Ese fue el consejo, esa fue la terapia que ella me estaba dando y el diagnóstico que me estaba dando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo acepté. Yo le dije a ellos, yo tengo problemas con el sueño. Pero yo después descubrí por qué eran esos problemas. No eran ningunos problemas, era que Dios me estaba llamando a la oración. Dios me estaba llamando a la oración, a la intercesión. ¿Me entiende? Y lo vine a entender fue después de eso. ¿Ve? Por eso yo ahora, mi amado hermano, cuando yo no tengo sueño, yo entiendo. Me voy levantando de una. Y voy a clamar, voy a interceder. Y eso puede pasarme a mí a cualquier hora de la noche, del día, de la hora que sea. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Algunos hermanos creían que como yo presido el cótel a las 10 de la noche, pues yo no iba a tener resistencia como para levantarme otra vez a las 4:30. Pregúntenle a mi esposa para ver ustedes quién la acompaña casi siempre a las 4:30 de la mañana allí. ¿Y quién es el primero que se levanta? ¿Ves? Porque el primero que se levanta en la casa, un secreto aquí en Boba, soy yo. ¿Me entiende? Soy yo. Y generalmente soy el último que se acuesta. Generalmente soy el último que se acuesta. ¿Ve? Cuando no me acuesto de último, ¿sabe qué pasa? Generalmente el hijo mío me deja la ventana abierta del frente de la casa o la puerta sin la cerradura, sin la llave. ¿Da cuenta? Sí, bueno, gloria al Señor. Ese es mi caso. De pronto con usted sea diferente, pero ese es mi caso. Continuamos. ¿Y sabe los pastores que no están en el muro? ¿Ve? Lo primero que me pregunta es eso, ¿qué pastores están en el muro? ¿Qué pastores están? ¿Me entiende? ¿Quiénes están en el muro conectado? Yo siempre le pregunto. ¿Ve? Y extraño cuando algunos de ustedes regularmente se conectan y no lo están. Yo dije, ahí está. Aleluya. Por ahí les dije que los voy a sorprender en cualquier momento. Llego por allá y me les conecto. Tercero, capacidad de proveer de vida espiritual. Capacidad de proveer vida espiritual. La letra Mem, segunda letra del vocablo Shemitah, está representada pictográficamente por aguas vivas. Aguas vivas. Aguas vivas. Men, aguas vivas. Un creyente nacido de nuevo se ha transformado en un pozo de aguas vivas. Amén. Un creyente lleno del agua viva, que es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, debe dar de beber a todo el que esté sediento. Aleluya. ¿Entendiste eso? ¿Ven? Por eso fue que cuando la samaritana tuvo el encuentro con el Señor, Jesús le dijo, mira, dame de beber. Y él le dijo, pero ¿cómo me pides tú a mí? Yo que soy samaritana. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, le darías agua de vida. Le pedirías y él te daría agua de vida. Y ella dijo, Señor, ¿cuál agua? ¿De dónde? Mira, yo he venido aquí a este pozo por años. El pueblo ha venido aquí a este pozo por años. Y ellos sacan agua y ellos siguen bebiendo. Por eso siguen sacando agua. Dame de beber de esa agua. Y Jesús le dijo, bueno, ¿tú crees? Y ella comenzó como a tratar de justificarse, a decirle, mira, somos nosotros los samaritanos, los que verdaderamente hemos conocido a Dios y adoramos a Dios. Jesús termina diciéndole unas poderosas verdades, entre las cuales Jesús les dijo, si tú bebes del agua que yo te doy, esa agua saltará de ti, ¿verdad? Como un pozo de agua viva, saltará de ti y nunca jamás tendrás sed. Pues bien, mi amado hermano, mire, allá en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el Señor en medio de la fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta, se levantó, se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo le daré del agua que salta para vida eterna. Y esto dijo Jesús, Juan capítulo 7, verso 37, 38.
del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Cuántos creyentes hay aquí en Jesucristo? Usted ha sido transformado en un pozo de agua viva. Pero esa agua no es para que la almacenes. Esa agua es para que la suministres a todo aquel que está sediento. Cuarto, Número 4. debe tener capacidad de identificarse con su prójimo. La tercera letra del vocablo Shemitah es la letra Tet. Tet. El símbolo pictográfico de esta letra es una vasija de barro. Una vasija de barro. El barro representa la naturaleza del ser humano. El barro nos habla de la fragilidad de nuestra naturaleza interior. Amén. Somos La del carne. barro. David oraba a Dios y le decía en sus oraciones: acuérdate de mi condición. Acuérdate de que soy polvo, soy barro. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne, mi naturaleza humana, es frágil, es débil. Amén. La letra Tet. Ok, es la no- entonces, a ver, antes de avanzar allí, no solamente somos transformados en un pozo que contiene agua viva, sino que somos una vasija. ¿De qué fuimos hechos nosotros? De barro. ¿De qué es hecho una vasija? De barro. ¿Ya ven? Entonces, cuando yo entiendo cómo es mi naturaleza, entiendo que yo soy frágil, yo no me las doy de todopoderoso. Yo no me las tiro del más espiritual, el exaltado, el ungido por encima de todos. Yo no me creo allá en un nivel en el que me vuelvo inalcanzable. ¿Me entiende? Yo me bajo de ese pedestal y me identifico con mis hermanos que son también de barro. Eso me identifica. Yo me hago empático. Me meto en los zapatos de mi hermano. Sobre todo cuando mi hermano está en una dificultad. Cuando mi hermano está en una prueba. O cuando mi hermano está caído. Yo me pongo en los zapatos de mi hermano, en vez de estarlo señalando, en vez de estarlo juzgando y condenarlo. Yo me hago sensible. Yo me coloco en el lugar de mi hermano. ¿Ves? Eso es ser humano, eso es ser sensible, eso es ser una vasija de barro. Reconozco que lo único bueno que hay en mí se llama Jesucristo. Y por eso fue que Pablo dijo que nosotros tenemos este tesoro ¿en qué? ¿En qué, pastora Priscila? A ver, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aún tu capacidad para ser un ministro de Dios competente no viene de ti, de tu habilidad, viene de Dios, viene del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Somos competentes ministros de un nuevo pacto es porque el Señor está en nosotros. Porque igual que es lo que somos nosotros, vasijas de barro. Y aunque de repente te hagan una estatua de oro, acuérdate que todas las estatuas de oro no son sino ídolos. Y los ídolos siempre tienen pies de barro. La letra Tet es la novena en el alefato. En numerología bíblica esta cifra nos habla de algo que es incompleto, carente de plenitud y poder. Así es. La letra Tet se relaciona con la expresión Emet, significa verdad, cuyo valor numérico es 9. La verdad debe ser el principio orientador y sustentador de todo creyente. Amén. La verdad. Esa palabra Emet tiene el mismo valor numérico de la letra Tet. 9. Tú lo sumas, te da 9. En numerología bíblica, el número 9 nos habla de la verdad. ¿Sí?
pero como principio orientador. Usted y yo debemos vivir en la verdad, hablar en la verdad. ¿Me entiende? Confesar, declarar la verdad. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. La mentira, la falsedad. Cuando una persona vive orientada por estos principios, ¿ve? El principio de la verdad. Esta persona sabe que su vida no debe vivirla hipócritamente. ¿Me entiende? Mostrándole a los demás una apariencia de lo que soy, cuando en realidad yo soy otra cosa. Hay que quitarse máscaras, hay que quitarse disfraces, hay que dejar de camuflarse y andar en la verdad. Practicar la verdad. ¿Ve? Vivir en la verdad. Hay que desechar toda mentira. Si es que queremos realmente tener un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. Continuamos. Sí, sí. Pero tienen formas diferentes y tienen usos diferentes. Tienen usos diferentes. Inspiración de parte de Dios. Para enseñarnos. Es importante que usted entonces aprenda a estudiar. ¿Me entiende? Que usted adquiera métodos de estudio para escudriñar la palabra de Dios. Porque hay muchos secretos escondidos allí. Mire, la pictografía, en la caligrafía de la letra, en la numerología, hay muchos secretos escondidos. La forma de esa letra T, que no es la de la tau, es diferente, es una vasija. Una vasija. La forma de una vasija. La forma de una vasija, así es. La otra T es la forma de como de una especie de casa. Es una señal, es un signo, es una cruz. Una cruz. La tau es una cruz. Continuamos. Un creyente con un espíritu perdonador debe tener empatía y sensibilidad humana. Así es. Empatía y sensibilidad humana. ¿Me explico? La gente tiene que ver en ti a alguien que este es un ser humano. Este no es un ángel glorificado. Este es un ser humano. ¿Me entiende? Él tiene las mismas luchas que yo tengo. Él tiene las mismas pruebas que yo tengo. Tiene las mismas batallas que yo tengo. ¿Me entiende? Porque es que hay algunos creyentes y algunos ministros que le muestran al pueblo una imagen de alguien que está por allá por las nubes. Alguien que tiene ya un estatus superior. Alguien inalcanzable. Está tan ungido que ni aún el mismo diablo lo puede tocar, ni el mismo diablo lo puede tentar. Anda como en una burbuja, ¿me entiende? Entonces, ¿a quién le va a gustar acercarse a un ministro así? ¿Ve? ¿Me entiendes? ¿A quién? Son tan ungidos que cuando van a ministrar en público, ¿ve? Vienen y contratan una escolta de 12 personas para que los protejan. ¿Ve? Tan ungidos son que no pueden confiar de que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de todos nosotros, nos defiende. Quinto, Número 5. capacidad y llenura de la gracia de Dios. Capacidad y llenura de la gracia. Escuche. La última letra de la expresión Shemitah es Hei. La letra Hei es la quinta. La letra Hei es la quinta letra del alefato hebreo. En numerología bíblica, el 5 es símbolo de la gracia de Dios. ¿Símbolo de qué? De la gracia de Dios. Número 5. La quinta letra, la Hei. ¿Símbolo de qué? De la gracia de Dios. El Eso no es casualidad. El vocablo Shemitah termina con esa letra. La letra Hei. Símbolo de la gracia. Símbolo de revelación espiritual. Pero revelación espiritual ¿de quién? De Dios. Revelación espiritual de Dios. Esta letra es la letra del adorador. Esta letra es la que nos habla de la capacidad para poder conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios acá?
Usted conoció a Dios por revelación. El pictograma representativo de la letra Hei es el de un adorador que ha alcanzado revelación divina. Un creyente con un espíritu perdonador debe dar de gracia lo que recibió por gracia. Amén. El perdón. El perdón. ¿Qué recibimos nosotros de parte de Dios por pura gracia? ¿Qué recibimos? El perdón. De la misma manera, como yo lo recibí por gracia, ¿qué debo hacer yo? Darlo por gracia también. Gracia, recuerda lo que significa. Algo inmerecido, un favor inmerecido. Mucha gente de la que te ha ofendido a ti no merece tu perdón. Te lo voy a volver a decir. Mucha gente de la que te ha ofendido a ti, que ha pecado contra ti, no merecen tu perdón. Pero por gracia, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. La falta de perdón mantiene atada la vida espiritual y el ministerio de muchos cristianos. ¿Oyó eso? ¿Por qué muchos ministerios? ¿Por qué muchos creyentes, muchos mentores no se han desarrollado espiritualmente? No han crecido. ¿Por qué? Porque tienen allí en su corazón retenido, sí señor, una empanada, mi hermano, bien venenosa. Tienen ahí el torugo, como decimos acá, ¿no? Ahí tenemos el nudo ahí en la garganta, lo mascamos a ese hermano, a esa hermana, pero no lo tragamos. ¿Sabes qué? No has perdonado. Tú estás atado y necesitas liberación. Sí. Jesús dijo: a quienes remitiereis los pecados, ¿Oyes? les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Juan Esas 20, son 23. palabras del Señor Jesús. Están registradas ahí en el Evangelio según San Juan. Remitir los pecados de una persona no solo es enviarlos a Dios para alcanzar el perdón y la reconciliación. Remitir también implica perdonar a esa persona para absolverla de culpa. De modo que no puede haber reconciliación si previamente no hay perdón. Así es. ¿Cómo va a haber reconciliación? ¿Cómo van a haber, cómo van a ser las paces si primero no hay? Primero no hay perdón. Si no hay perdón, no hay reconciliación, no hay paz, no hay armonía, no hay sanidad, no hay liberación, no hay nada. Lo que hay es maldición. Estás atado. No perdonar es retenerle los pecados a esa persona y como consecuencia no hay perdón, no hay reconciliación, no hay sanidad, no hay libertad. Así es. No hay ningún jubileo, no hay jubileo. ¿Me entiende? No hay jubileo, no hay reposo. No hay una cosa más terrible que tener una conciencia culpable, ¿oyó? Guardar el enojo en el corazón, no ponerse en paz con la persona que te ha herido a ti y dejar que el sol se ponga. Eso provoca rencor, raíces de amargura, de odio. ¿Ves? Eso provoca que la persona sea atada. Por eso fue que San Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al adversario, a Satanás. ¿Te das cuenta? Una de las herramientas que Satanás ha estado usando muy últimamente en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, en contra de los ministros, es justamente esto, mi hermano, la falta de perdón. La falta de perdón. Amén. Amén. Concluimos. Ahí tenemos una conclusión. ¿La repetimos? ¿La repetimos? ¿La repetimos? Mire,
Le voy a decir algo. Cuando hay remisión, lo que nosotros tenemos en síntesis es una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad. Cuando yo perdono a una persona y hago remisión con esa persona, lo que yo le estoy dando a la persona, ¿sabe qué es? Una segunda oportunidad. Y nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Este año, reitero, lo hemos declarado año de remisión. 2023 va a ser un año en el que nosotros vamos a ver cómo Dios nos va a restituir. Hay un misterio profético detrás de esta expresión, Shemitah. Hay un misterio profético. El vocablo también tiene en su raíz un verbo que significa soltar, levantar o caer. Ya les dije que hemos comenzado año de remisión. El principio es sencillo de entender. Si nosotros obedecemos, vamos a tener todas esas bendiciones en el próximo año que dice ahí la palabra. Nuestras deudas, nuestra economía, nuestra familia. Dios va a hacer restitución. Dios va a devolvernos. Dios nos va a levantar, nos va a levantar. Pero si no obedecemos, es todo lo contrario. Vamos a caer en un ciclo repetitivo, un ciclo eterno de maldición tras maldición, de ruina tras ruina, de escasez tras escasez. La decisión es de ustedes, mi amado hermano. La decisión es mía. ¿Haré remisión o no la haré? Santiago dice: perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros. Perdónense vuestras ofensas los unos a los otros. Y aquel que está enfermo, ¿sabe qué va a recibir? Sanidad. Aquel que está triste va a recibir el gozo del Señor. Aquel que está atado, que está oprimido, va a recibir libertad, liberación. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra. A ti, Señor, te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, gracias. Esta palabra, Señor, la recibimos en nuestros corazones. Y esperamos, Señor, que por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, ella produzca el fruto que tú esperas. Declaramos este año 2023, año de remisión. Un año, Señor, en el que tú nos vas a levantar como consecuencia de nuestra obediencia. Porque tú, Señor, nos has enseñado por tu palabra que aquel que es obediente, aquel que tiene su fe puesta en ti, tú le vas a bendecir, tú le vas a levantar, tú le vas a dar una total y absoluta victoria. La recibimos y la declaramos por fe en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice: amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.